Ahora vamos con el siguiente caso del circuito de transistor. Les traigo un circuito llamado transistor en polarización por divisor de tensión. Es uno de los circuitos más útiles, si no yo pienso que es el más útil a nivel de la amplificación. Les recuerdo que el transistor nos sirve para dos cosas. Uno, conmutar un circuito, que es la polarización de base, y otros más interesantes que son para amplificar. ¿Sí? En este caso la amplificación, cualquier amplificador ya sea de audio, de video, etcétera, están basados en transistores y estos circuitos son los fundamentales. Vamos ahora con la amplificación del circuito de divisor de tensión eh, con un transistor. Aquí tenemos las partes que lo conforman. Una sola fuente, como vemos, ya no hay dos fuentes, ahora solamente hay una. Resistencia 1, resistencia 2 que me forman el divisor de tensión, ¿sí? La base, el emisor, el colector, resistencia de colector y resistencia de emisor. A continuación procederemos a hacer el análisis del circuito. Para comenzar lo que tenemos que hacer es demostrar o tratar de ver cuáles serían nuestras ecuaciones fundamentales del circuito. Ok, entonces para eso vamos a tener que agrupar esta parte. En el circuito del transistor, donde exactamente se realiza polarización de dos fuentes, o perdón, la polarización por divisor de tensión es en esta parte, ¿sí? El circuito se puede dividir en dos, uno esta parte y otro la que está restante, digamos la parte del colector emisor. Entonces, ¿qué necesitamos saber primero? Para analizarlo necesitamos encontrar qué voltaje hay en la base, ¿sí? El voltaje de la resistencia 2 con respecto a tierra. ¿Por qué? Porque este voltaje con respecto a tierra se aplica a la base. Entonces, para encontrar el voltaje hay que recordar, ¿sí?, cuál es exactamente. Voy a poner aquí en base a las ecuaciones el voltaje 2, ¿sí?, o el voltaje de la resistencia 2. Aplicando el divisor de tensión sería el voltaje total, en este caso más VCC, por la resistencia donde quiero calcular mi caída, que es R2, sobre el circuito total en resistencia, es decir, la suma de las dos resistencias, R1 más R2, ya que están perfectamente en serie. ¿Okay? Esto es únicamente para saber qué tensión hay en este punto. ¿Okay? Sería la tensión de base. Ahora, ya que tenemos eso, lo siguiente es lo más conocido, que es aplicar a la malla de la base para conocer cuál sería la corriente de emisor. Ya tenemos exactamente esta resistencia, la podemos ver ya no como una R2, ya que calculamos su voltaje V2, ya que sé cuál es el valor del voltaje, lo puedo ver como una fuente de voltaje, ¿sí?, que activa el circuito de la base. Entonces, la ecuación, según ley de voltajes de Kirchhoff, aplicado a la malla de este punto, recordar que aquí es una unión PN, entonces hay una unión de un diodo que es de punto 7 y me quedaría que es la fuente de voltaje, que es V2, sería igual a la caída de voltaje, 0.7 voltios, más la caída de voltaje en la resistencia de emisor, lo cual lo puedo expresar según ley de Ohm como I de emisor por R de emisor. Lo que me interesa aquí, obviamente, es que tengo todos los datos para poder calcular y despejarla. Aquí voy a encerrar en cuadro las ecuaciones fundamentales. Como les decía, la corriente de emisor la puedo calcular aquí. Entonces, tendría que ser V2 menos los 0.7 volts sobre resistencia de emisor. Segunda ecuación útil para este tipo de configuración. Ahora, lo siguiente hay que recordar es que en los principios fundamentales del transistor la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Por lo tanto, una vez teniendo la corriente de emisor, la corriente de colector la podemos aproximar al valor obtenido en la corriente de emisor de la ecuación anterior. Ahora, para calcular, no sé, por ejemplo, caída de voltaje en el emisor, caída de voltaje en el colector, ¿sí?, podemos aplicar las simples leyes de Ohm. Voltaje en el colector, ¿sí?, o en la resistencia de colector en la que se cae, ¿sí?, vendría siendo exactamente la corriente de colector por la resistencia de colector. Simple ley de Ohm, para lo mismo en la corriente de emisor, ¿sí? Ahora, para encontrar el voltaje de emisor hay dos formas. Voy con la clásica, que es utilizando la ley de Ohm. Ya que tengo la corriente de emisor, lo multiplico por la resistencia de emisor.
Finalmente, otro punto importante es el voltaje colector-emisor. Como los dos subíndices, ¿sí? Que es este punto, los dos subíndices nos indican dónde está la medición, este punto que es el colector y este punto que es el emisor con respecto a tierra, pues si coloco un polímetro aquí para poder medir un voltímetro, el voltímetro lo que va a hacer es la diferencia de voltajes, diferencia de potencial del punto C hacia el punto E. Entonces sería voltaje de colector menos voltaje de emisor. Y ahí tengo todos los cálculos interesantes del circuito de polarización por divisor de tensión. A continuación veremos un caso donde hay que aplicar todas estas ecuaciones. Ahora pasamos a hacer cálculos. Es un circuito del mismo tipo, polarización por divisor de tensión. Vamos a aplicar todos los cálculos para encontrar todo acerca de este circuito. Ok, corrientes, voltajes, etc. Recuerden que lo que me interesa mucho es el circuito del colector y el emisor. Ok, entonces vamos a proceder. Lo primero que hay que hacer es encontrar el divisor de voltaje. El divisor de voltaje recordamos que se da aquí en la resistencia 2. Entonces, aplicando la fórmula deducida anteriormente, sería el voltaje V2, ¿sí? Es voltaje total, que serían los 10 voltios, ¿sí? Por resistencia 2, que serían los 4 kilo ohms, sobre la suma de ambas, que serían 5 kilo ohms. Esto nos da un voltaje de 8 volts. 8 volts en V2. Ahora lo siguiente que hay que hacer es encontrar la corriente de emisor. La corriente de emisor se deduce de la relación también antes vista, que vendría siendo, la pongo aquí de nuevo, vendría siendo el voltaje V2 menos la caída de voltaje de la unión del diodo sobre la resistencia de emisor. En cálculos esto nos daría, serían 8 volts menos 0.7 volts sobre la resistencia de emisor, que son 500 ohms. Entonces hay que proceder a hacer un pequeño cálculo. Serían lo que nos da, ya recorrido el punto decimal, me daría 14.6 miliamperios. Lo pongo acá, 14.6 miliamperios. La corriente de colector, como es aproximadamente igual a la corriente de emisor, se deduce que la corriente de colector vale lo mismo, 14.6 miliamperios. ¿Okay? Tengo estos datos que estoy enmarcando aquí en cuadro. Finalmente hay que calcular las caídas de voltaje, tanto del colector como del emisor. Empezando, caída de voltaje del colector vendría siendo la corriente de colector por la resistencia de colector. Entonces serían los 4.6 miliamperios por esa resistencia, que serían 680 ohms. Calculándolo, me da una caída de 9.928. Y como vemos es mucho, una caída un poquito grande con respecto al circuito. ¿Okay? Ahora, ya esa es la caída que absorbe esta resistencia. Finalmente la resistencia de abajo, que sería el voltaje de emisor. Recordar que lo podemos encontrar también como la ley de Ohm, pero también hay que recordar que lo tengo simplemente acá arriba. 8 volts menos 0.7 me da 7.3. 7.3 voltios. Ahí está. Finalmente lo que me interesa es el voltaje colector emisor, que vendría siendo voltaje del colector menos voltaje del emisor. Para esto nos daría 9.928 voltios menos 7.3 voltios. ¿Sí? Entonces 9.928 menos 7.3 voltios. Eso nos da una diferencia de 2.628. 2.628 voltios. Y así resolvemos un circuito obteniendo todos los datos importantes en la polarización por divisor de tensión.